comparten casi la misma sintomatología, ¿no? Y la glándula suprarrenal, como ya dijimos, esto puede ser de diferentes formas, dependiendo si está encima del riñón derecho o izquierdo. En la parte de arriba podemos ver una suprarrenal normal, mientras que en esta parte la vemos un poquito más ensanchada, ¿no? El cual corresponde a una hiperplasia suprarrenal difusa. Como ustedes recordarán, una hiperplasia es un aumento en masa, ¿no? Un aumento en masa debido a que hay un aumento en el número de células del órgano. Entonces, un aumento en masa por aumento del número de células. Diferente a una hipertrofia, que viene a ser un aumento en masa, un aumento de volumen, pero no aumenta el número de células. Son las células mismas que se ensanchan, ¿no? Que se hipertrofian, que crecen más de la cuenta. Entonces, como puede verse aquí, en este corte macroscópico, se observa la corteza suprarrenal, que es un tanto más amarilla y gruesa, y se puede ver algunos nódulos, ¿no? Es un paciente con síndrome de Cushing, dependiente de ACTH, ¿no? Aquí en esta otra imagen pueden verse comparando las tres alteraciones. En el primer caso, vemos una glándula suprarrenal disminuida de tamaño, ¿no? Estamos aquí frente a una atrofia adrenal, el cual puede deberse también a múltiples causas, ¿no? Estas son las suprarrenales normales, como ven ahí, y en cambio tenemos en la parte inferior dos suprarrenales hiperplásicas, ¿no? Como ven, aumentadas de volumen, casi duplican o hasta triplican el tamaño de una glándula normal. Acá igualmente, miren, es otra hiperplasia, en lo cual se puede ver bastante engrosado justamente la corteza, ¿no? Es una hiperplasia de origen cortical. Si podemos encontrar como manifestación un hipertelonismo primario, ¿no? Que es una causa más común, encontramos como manifestación o como causa de un hiperaldosteronismo primario, una causa más común es la hiperaldosteronismo idiopático. La segunda causa más común es una presencia neoplásica, que vendría a ser un adenoma, y más alejado, una rara causa sería por supresión de glucocorticoides, en lo cual está en relación con la hipófisis, ¿no? Debido a la poca producción de ACTH. Entonces, estos cambios van a producir alteraciones en la aldosterona, ¿no? Eso a su vez va a generar cambios a nivel de intercambio entre sodio y potasio, y ustedes saben que ellos son los que participan justamente en el control de la presión arterial, ¿no? Entonces, estos cambios van a llevar finalmente a un estado de hipertensiones que son bastante complicadas y de complicado manejo justamente para los colegas cardiólogos, ¿no? Entonces, causa principal del aldosteronismo primario y efectos principales en el riñón. Ya sabemos que el incremento de la presión o la hipertensión alta, pues justamente va a afectar a diferentes órganos, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que se puede comprometer la visión, ¿no? Se puede comprometer los riñones, así mismo también algunos otros órganos. En estas imágenes podemos ver ahí un nódulo, ¿no? Miren ahí claramente, esta vista macroscópica, vemos ahí un nódulo bien definido, de un color amarillo, ¿no? Un amarillo bien brillante. Y en estas tres imágenes se puede reconocer tres patrones histológicos, ¿no? Como pueden ver, son diferentes esos patrones, ¿no? Entonces, estos patrones pueden darse en un mismo adenoma cortical, ¿no? Un adenoma cortical. Ya hemos dicho que un adenoma viene a ser un tumor sólido, ¿ya? Un tumor sólido. Y ustedes recordarán cuáles son las diferentes células que se encuentran en la zona glomerular, fasciculada y reticular, y cuáles son las diferentes hormonas que producen cada una de estas diferentes células. Eso tienen que tenerlo presente. Aquí, por ejemplo, en esta imagen,
Como les dije, un adenoma es un tumor sólido, ¿no? Un tumor sólido, por lo tanto, vamos a ver ahí la presencia de gran cantidad de células que están ahí apiñadas, están ahí conglomeradas y en algunos casos incluso hasta aplastadas, podríamos decir, ¿no? Esa, esa conformación hace que tengamos el aspecto sólido, ¿no? Si tuviéramos aquí una superficie o un lado quístico, sencillamente los quistes tienen contenido. Los contenidos pueden ser diferentes tipos, líquidos, serosos, mucosos, de repente contenido de grasa, y eso le da otras consistencias. Cuanto más sólido significa mayor cohesión celular. Nótense que en esta adenoma hay células neoplásticas vacuolizadas, ¿no? Miren ahí. Pero están entremezcladas con las otras de un patrón marcadamente sólido. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta otra imagen hacia arriba la parte de la corteza, ¿no? La parte de la cápsula. Y como pueden verse aquí, un adenoma cortical suprarrenal se puede asemejar a los fascículos suprarrenales normales. Nótense que aquí debemos tener la zona glomerular. Y se denomina así porque justamente se confunden pues, con los glomérulos renales. Aquí, en cambio, vemos que hay una alteración de esta corteza. Hay un predominio de fascículos ahí, ¿no? Que termina pues desplazando la forma glomerular. Y dentro de esas células podemos ver un marcado polimorfismo celular. Ahora, esto tiene un rango, ¿no? Entonces, incluso otros adenomas más bien pueden pasar prácticamente indistinguibles con un tejido glomerular normal, ¿no? Aquí en esta otra imagen, miren, habíamos visto, aquí tienen otro nódulo, un poco más pálido, ¿no? Un pardo amarillento, más bien. Aquí detallan esta imagen el que no se vean ni hemorragias ni necrosis, ¿no? Como pueden ver acá, en ninguno de los dos se observa hemorragia y necrosis, y eso significa que es de buen pronóstico. Hemos dicho que cuando los tumores se encuentran hemorragia y necrosis, significa que hay mayor agresividad, son de peor pronóstico. Y también esto, viendo el tamaño, cuanto más grandes también se presentan estas características, ¿no? Empiezan a verse zonas de hemorragia, zonas de necrosis justamente. Pero ojo, tener en cuenta porque el estado funcional del adenoma no depende justamente por su aspecto, ¿no? Entonces, el estado funcional está más bien en relación con el componente funcional celular. Ojo que acá estos adenomas no toman esas o no hay predisposición o no hay el riesgo de que puedan ser de mayor agresividad en los tumores que se presentan de tamaño menor de 2 centímetros de diámetro, ¿no? O de un peso menor de 30 gramos. Cuando son mayores a estos al peso y al tamaño, hay que evaluar bien la celularidad porque puede por ahí ya tener algún otro patrón, ¿no? Acá en esta imagen, como pueden ver, es a mayor aumento. Se pueden ver claramente la celularidad. Se ven acá los cuerpos de espironolactona, que son estructuras eosinófilas, como pueden ver, laminadas, concéntricas, ¿no? Parece como si hubiera cortado una cebolla por la mitad. Como ven, se ven intracitoplasmáticas. Por ejemplo, es un adenoma de tipo productor de aldosterona, ¿no? Entonces se puede distinguir claramente. Pero así como vemos neoplasias benignas, también encontramos neoplasia maligna, ¿no? Un carcinoma suprarrenal. Y un carcinoma suprarrenal se ve así. Como les dije, el hecho de que se encuentre necrosis y hemorragia
nos debe hacer pensar en algo más grave, ¿no? Justamente eso es lo que se observa en los carcinomas. Entonces el carcinoma es un cáncer de componente epitelial, ¿no? Entonces, macroscópicamente se puede observar así. Incluso acá, ya esto, mire acá, esta es la parte del riñón, ¿no? Si se fijan bien, sin embargo, se ve prácticamente toda una sola masa, ¿no? Igual acá, mira acá tiene de necrosis hemorrágica. Por acá también, mira, apenas se puede distinguir por la grasa que está tomando ahí. En ese caso hay que limpiar, sacar bien la grasa, ¿no? Bien, y dejar solamente el tejido adrenal. Esta otra imagen, por ejemplo, si bien esto así puede pasar como una sola masa, se distingue aquí es, menos del 50% un tejido que semeja renal, ¿no? Notes aquí pareciera la corteza y esta parte del centro, que como se puede ver, tejido adiposo. Acá en esta otra imagen, sin embargo, se ve toda una sola masa, ¿no? Vista al microscopio y en los preparados histológicos, observamos este tipo de células. Como pueden ver ahí, es un patrón uniforme, hay una celularidad un tanto homogénea, se ve una hipercromasia nuclear, ¿no? Hay un pleomorfismo, ¿no? Hay células, si bien hay digamos, una regularidad leve, sin embargo, podemos ver algunas células un poco más grandes que otras, ¿no? Las formas casi pasan semejantes, ¿no? Sin embargo, se ve un patrón de crecimiento difuso, y como puede notarse, hay múltiples mitosis, ¿no? Múltiples mitosis se pueden ver en cada una de las diferentes células. Ahora, con respecto a la insuficiencia córtico-suprarrenal, que es el cuadro con el que pueden debutar, no necesariamente, pues esto, ante un cuadro así debemos pensar en primera línea que estemos frente a un tumor, ¿no? Ahí deben hacer su diagnóstico diferencial, y aquí para que tengan referencia nomás, hay que investigar realmente cuál es la causa de esa insuficiencia córtico-suprarrenal, ¿no? Entonces pueden ver acá una insuficiencia primaria o una insuficiencia secundaria. Dentro de la insuficiencia primaria, por ejemplo, las que comprometen la corteza, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo. Tenemos otro grupo, por ejemplo, en el que está en relación con el metabolismo y las alteraciones en cuanto a la producción de las hormonas, ¿no? Comprometen corteza, por ejemplo, tenemos pues, la hipoplasia congénita adrenal. Entonces, si hay poco tejido adrenal, va a haber poca producción. De repente, otros ligados igualmente a hipoplasia con relación con el gen X. Y otras, por ejemplo, relacionadas con adrenoleucodistrofias. Y como ven ahí, a enfermedades autoinmunes. En el caso de insuficiencias secundarias, podemos estar relacionados con enfermedades de la pituitaria o del tallo hipotálamo hipoficiario, neoplasias o procesos inflamatorios. Podemos encontrar en casos de sarcoidosis, tuberculosis, en casos de infecciones piógenas o micóticas. Asimismo, por supresión del tallo hipotálamo hipoficiario, administración de esteroides y neoplasias productoras de sustancias esteroideas. Acá, por ejemplo, miren, podemos ver en el síndrome de Waterhouse-Friedrich en un niño glándulas suprarrenales hemorrágicas. Estos son los riñones, ¿no? Miren, estos son los riñones y acá están las glándulas hemorrágicas a ambos lados. Como se pueden ver, se ven un tanto oscuras, ¿no? De repente necróticas, están hemorrágicas y se ven distendidas, ¿no? En casos de infecciones se puede encontrar de esas características. En esta otra imagen podemos encontrar glándulas suprarrenales son de color negro rojizos.
son de color negro rojizo, debido a la extensa hemorragia, ¿no? Esto, por ejemplo, en un paciente con infección meninge, una meningococcemia. Puede ser en caso de Neisseria meningitis, puede haber necrosis y hemorragias, por ejemplo, en los síndromes de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Y a temprana edad se puede encontrar también este síndrome, lamentablemente marcado por cuadros purpúricos con hemorragia o coagulación intravascular diseminada, y podemos encontrar estos severos cuadros de infección piógena de la piel, piodermitis, asociados pues, a cuadros de septicemia. Generalmente los cuadros de septicemia son severos que no sobreviven. Visto histológicamente, por ejemplo, estos son muestras extraídas por necropsia, ¿no? Se puede ver las suprarrenales totalmente hemorrágicas, ¿no? Y que macroscópicamente se veían estas totalmente contraídas. En la enfermedad de Addison, aquí este cuadro más o menos para que tengan referencia en cuanto a su clínica. Entonces, cuando se encuentra frente a uno de estos pacientes, hacer una adecuada historia clínica, ya saben eso, con la debida atención pues en cuanto a las preguntas que debemos hacer desde el punto de vista endocrino, ¿no? Entonces, como ven, ahí nos pueden orientar los diferentes cuadros clínicos, nos pueden orientar hacia qué estrato de la suprarrenal se está afectando. Por ejemplo, en caso de deficiencia en glucocorticoides, el paciente puede presentar fatiga, laxitud, malestar general, pérdida de peso, anorexia, puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, de repente cambios evocatorios con diarrea, puede presentar esteatorrea, episodios de hipotensión, debilidad, mialgias, artralgias, depresión, cuadros de psicosis, alteraciones de la percepción y también trastornos cardíacos, ¿no? Demostrables en ecocardiografía y también bien vistos al examen radiológico. En cambio, cuando se encuentra con una deficiencia en mineralocorticoides, son pacientes que más bien se les va a encontrar un tanto deshidratados, ¿no? Acompañados de hipotensión. Pueden presentar hipotensión ortostática, ¿no? Están acostados, uno los levanta y empiezan a sufrir mareos justamente por cambio brusco de presión. Hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la respuesta a las catecolaminas y otros aspectos clínicos que habría que definirse con qué cuadro sindrómico está acompañándose. En forma general pueden presentarse cuadros de hiperpigmentación, ¿no? De anhelo de sal, ¿no? Esto se le da por comer sal, amenorreas, disminución de la libido, disminución del vello público. Y es que algunas enfermedades son características. Así como hay algunos pacientes que tienen predisposición por ciertos alimentos, no sé si van a escuchar, por ejemplo, el caso de la geofagia, ¿no? Hay pacientes con anemias severas, ¿no? Con anemias severas que empiezan a comer tierra. Y de repente se preguntarán por qué. Es que en la tierra hay fierro, ¿no es cierto? Entonces el organismo percibe la sensación, percibe el hecho de que le hace falta fierro en su organismo y inconscientemente pues le empiezan a echar mano a eso y la persona empieza a comer tierra. Yo recuerdo un caso de una señorita, tenía 19 años, estaba internada, una baja de peso total, no se sabía qué tenía, ¿no? Y el médico internista, a él le parecía que eran parásitos, y él apostaba que eran parásitos y su experiencia clínica le decía que eran parásitos. Entonces se le hizo 3 exámenes, imagínense, no salió nada. Y el doctor insistía con que eran parásitos, y es más, lo mandó a comprar un antiparasitario, hasta ahora me acuerdo el nombre, Colufase. No sé si ahora seguirá en el mercado.
Entonces ese colufar se vendía en Ecuador. Y esto, la familia hizo un esfuerzo, pues sí, y trajo del Ecuador. Entonces tuvo la paciente casi más de un mes internada. No se sabía qué tenía y justo una de las principales causas por las cuales se quedaba ahí era porque se paraba comiendo las paredes. Era un paciente en el Hospital Belén de Lambayeque, usted sabe que las paredes de ese hospital es de adobe, ¿no? Entonces veía las partecitas donde estaba el yeso medio fofo y por ahí empezaba a pellizcar y se empezaba a comer el adobe de las paredes. Entonces a nosotros nos llamaba bastante la atención. Yo recuerdo que estaba haciendo mi internado en ese tiempo y se le aplicó pues el tratamiento antiparasitario, el colufase. Y como yo estaba rotando ahí, el doctor me encargó, ¿sabes qué? Todas las mañanas ni bien entras a evaluar a tus pacientes, esta señorita no va a defecar en el water, va a defecar en una basenica. Y que no bote lo de la basenica hasta que no lo veas. Entonces ese fue el encargo que recibí. Y recibió el primer tratamiento y nada, no pasó nada. Y la paciente seguía y el doctor seguía insistiendo que era parásito. A la siguiente semana, el doctor le insistió, le dio una segunda dosis. Esa semana la seguí evaluando a la paciente y tampoco nada, imagínense. Y seguía tragando las paredes. La verdad que ya empezamos a dudar, ¿no? Que menos ya se estaba pensando pues en cáncer, de esos cánceres raros, ¿no? Que de repente de esas mieloproliferativas, ¿no? O sea, que todo el mundo se golpeaba la cabeza. Y el doctor insistía, no, ese parásito. Y le miraba, me acuerdo que le miraba los ojos, o sea, le miraba la parte, examinaba bien los ojos, ¿no? Y sí, pues había bajado un poquito, ¿no? Porque estaba medio, además de pálido, tenía un color medio amarillento, y sí, había bajado un poquito las escleras, ¿no? Color de las escleras. Me dice, no, este parásito todavía está que le hace efecto, todavía decía el doctor. O sea, que menos dudando ahí. Al final se le aplicó la tercera dosis, dijo, ya, esta es la última entonces. Con esta ya la dejamos descansar un tiempo y repetimos de aquí en un par de meses. Entonces, al segundo día que recibió el tratamiento, me avisa la misma chica cuando fue a pasar a evolucionar, me llama, me dice, doctor, vaya a ver, ahí me he ocupado y ahí está en el baño, vaya a ver lo que he botado. No me van a creer que botó 7 parásitos. El mayor sería de unos 90 centímetros y el más chiquito tendría pues 35, 40 centímetros. Imagínense. O sea, finalmente el doctor tenía razón. O sea, cómo es la experiencia clínica, ¿no? Y eso es lo que quería rescatar hoy día con el hecho de ser un buen clínico, ¿no? Recuerden siempre que los exámenes auxiliares son eso, exámenes auxiliares. Entonces nosotros debemos aprender bien nuestra clínica y apoyarnos en los exámenes auxiliares, pero no siempre resultan pues de apoyo, más bien nos pueden de repente confundir. Otro caso que tuvo el doctor, por ejemplo, es con respecto a la malaria, que era en ese tiempo así. Hay unos cuadros de malaria totalmente atípicos y que incluso hasta las fiebres son totalmente irregulares. Y sí está reportado en la literatura, por ejemplo, con la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo, el diagnóstico post-tratamiento. O sea que ningún examen corrobora con la tuberculosis del paciente. Y sin embargo, cuando se le da tratamiento para tuberculosis, empieza a desaparecer todo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, igual le pasó al doctor con la malaria. La malaria es un cuadro bastante atípico, pero al final para él le parecía, él había hecho pues una capacitación de malaria en Iquitos, y ese sabía todos los tipos de malaria. Dijo, no, esto es malaria. Total, se le buscó todos los exámenes y dice nada. Sin embargo, se le empezó a dar tratamiento para la malaria y se recuperó en 3 días el paciente. O sea, por eso, aprendan bien su clínica, muchachos.
aprenda bien su clínica y ojalá que siempre se pueda ser corroborado pues, con los exámenes, ¿no? Si no, ni modo, a apostar por lo que sabemos, que es lo único que va a terminar finalmente haciendo un buen diagnóstico y, por lo tanto, entrando en el tratamiento del paciente. Bien, la enfermedad de Addison, por ejemplo, se puede presentar ese tipo de alteraciones dérmicas, ¿no? Como pueden ver, puede alterar, puede verse encima de la piel, en las faneras, puede verse en las mucosas, como pueden ver ahí en la boca. Y cuando vemos el órgano en sí, podemos ver algún tipo de alteración, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta imagen, se puede ver ahí una zona pálida en medio, amarillenta, ¿no es cierto? Y alrededor un tejido blanquecino, con zonas pálidas respecto a mucosa, más bien, esta zona. Y es que esto, cuando lo encontramos así, pues debemos descartar la tuberculosis, ¿no? Ustedes saben que para el diagnóstico de tuberculosis tiene que hacerse cultivo antiviral. En el estudio histológico solamente encontramos, y es bastante sugerente pues el hecho de encontrar pues las células multinucleares gigantes tipo Langhans, ¿no? Entonces, pero de todas maneras el diagnóstico de elección en este caso es demostrar la existencia de la tuberculosis, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues eso se consigue con estudios de cultivo, ¿no? Cultivo e identificación del propio parásito. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esto había una enfermedad idiopática, se decía que probablemente autoinmune, ¿no? En un síndrome de Addison o una enfermedad de Addison. Sin embargo, estos cuadros de enfermedad de Addison es mucho más a menudo la causa de una insuficiencia suprarrenal crónica, ¿no? Que puede pasar desapercibida. Entonces, en estos casos que de repente pueden estar asintomáticos, ¿no? Es ahí donde ayuda los avances que hoy día hay en la medicina. Porque como pueden ustedes ver, ya cuando hay manifestaciones clínicas es porque ya hay un daño establecido. Pero sin embargo, si nosotros contamos con los antecedentes paternos, maternos, ¿no? De repente familiares, y queremos tener la certeza si de repente podemos enfermar de lo mismo, pues para eso existe la citogenética, ¿no? Entonces hace uno un estudio genético y se puede encontrar ahí si la enfermedad ya está silente, ¿no? Para entablar alguna medida de prevención. Ahora, con respecto a la médula suprarrenal, ustedes saben que ahí se va a producir una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina, ¿no? La adrenalina es un 90%, la cual se produce por las células cromafinas. Aquí podemos ver las células ganglionares simpáticas, ¿no? Esta es una vena, otra vena. Ahí tenemos las células cromafinas que están ubicadas en la médula suprarrenal. Y también productos de la médula suprarrenal, también es otro tumor conocido que es los feocromocitomas, ¿no? Ahí, como se puede ver en la primera imagen, es un corte transversal de la glándula suprarrenal. Como pueden verse, es todavía una suprarrenal normal. Ahí se puede ver sus capas, ¿no? Mientras que aquí, en la segunda imagen, se puede ver un nódulo, ¿no? Ahí tiene un nódulo. Entonces, aquí estos son los MEN, o neoplasias endocrinas múltiples, que pueden estar comprometiendo diferentes estratos. Aquí en este otro, por ejemplo, vemos el corte de un tumor, ¿ya? Y se pueden ver zonas amarillas y oscuras, y los de mayor tamaño puede incluso puede observarse en los tumores más grandes, pues algunas zonas de hemorragia y necrosis, ¿no? O también puede encontrarse incluso una tumoración mixta con partes quísticas. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, de otro cromocitoma, podemos ver que está comprometiendo todo el nódulo, ¿no? Y como hemos dicho, zonas de hemorragia y zonas de necrosis
es de mal pronóstico. Aquí podemos ver el patrón que desarrollan. Aquí se puede diferenciar entre las células corticales, con las células poligonales que se encuentran agrupadas acá, ¿no? Por células sustentaculares. Aquí, como pueden ver, forma un patrón trabecular, ¿no? Forma trabéculas. Y por acá un patrón alveolar, ¿no? Alveolar de alveolos. Acá ven un patrón más consolidado, ¿no? Como ven, son células un tanto más grandes, forman nidos y también donde se pueden ver capilares, ¿no? Entonces vemos acá que en estos casos, como visto en las imágenes, hay presencia de tumores bilaterales, ¿no? Y lamentablemente este tipo de tumores puede verse desde temprana edad, de niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un patrones como que fueran nidos, ¿no? Patrones ahí, como pueden ver, agrupaciones de células. Aquí vemos estos celos tentaculares y un estroma fibrovascular, ¿no? Entonces esos nidos como si estuvieran rodeados por vasos sanguíneos. Visto mayor aumento, se pueden ver células con inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? Ahí pueden ver. Bien. Y miren las características celulares del tumor, ¿no? Miren los tamaños de las células, los núcleos, cómo se encuentran, la relación núcleo-citoplasma, asimismo la hipercromía nuclear, ¿no? Ahí, como pueden ver, cuanto más agresivo puede verse pues zonas de necrosis, ¿no? Zonas de necrosis, zonas de hemorragia. Aquí, viendo ese patrón, el patrón trabecular, ahí tienen. Y aquí hay mayor aumento, ¿no? Las características celulares. Aquí igualmente miren ese apiñamiento que hay y los capilares que están alrededor, ¿no? Entonces esto es un adenoma adrenocortical, ¿no? Una neoplasia que puede comprometer la corteza renal, puede medir hasta 5 centímetros de diámetro. Es una hiperplasia de cualquier tipo, la célula de la corteza suprarrenal. Por eso vimos que puede ser múltiple, no dice un nombre, es MEN, ¿no? Neoplasias endocrinas múltiples. Y vemos que cuando no hay hemorragia y necrosis, pues por lo menos el mejor pronóstico. En los feocromocitomas, ven ahí la cápsula y acá el compromiso de los estratos, ¿no? Ahí tienen la corteza adrenal y acá podemos ver el tumor que compromete toda la cápsula. Doctor. Hemos dicho de dónde se produce este tumor, ¿sí? Hay una compañera que se le fue el internet y está volviendo a ingresar, por favor, para que lo acepte. Ya lo aceptó, recién se conectó. Ahí, como pueden ver, otras inclusiones citoplasmáticas. Y como pueden ver en esta imagen, nótense las características celulares, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no es cierto? O sea, si ustedes recuerdan su histología normal, porque tiene que tener un referente, ¿no? Entonces, se comparan pues sus células normales, su núcleo uniforme, un solo núcleo, ¿no es cierto? Un solo nucleolo. Los nucleolos generalmente ni se ven. Pero sin embargo, miren estas características celulares, ¿no? Entonces, es bastante llamativo. Y aquí con esta, por ejemplo, con inclusiones citoplasmáticas. Y esta célula, por ejemplo, miren, ni qué hablar, ¿no es cierto? Una célula monstruosa se ve. Acá, por ejemplo, están en plena división celular, ¿no? Igual que acá, ¿ve? Aquí esto ya está en división celular, en división nuclear, ¿no? Miren acá están en división celular también. Y como se puede ver por los núcleos semejantes células, pues, ¿no es cierto? Muy diferente, pues, de las estructuras normales que hemos visto en histología, ¿no? Igualmente acá. Y ahí todo con un patrón arenoso, ¿sí? Estos ya son con los marcadores tumorales inmunohistoquímicos, ¿no? Ahí se puede ver
es para diferenciar, los marcadores inmunohistoquímicos para diferenciar el tipo de célula que es el originario de esos tumores. Como ya hemos dicho, pueden ser neoplasias endocrinas múltiples, ¿cierto? O sea, de cualquier parte, pero también de cualquier parte, pero son 3 partes, y en cada parte hay células distintas. Entonces, los marcadores inmunohistoquímicos permiten establecer de cuál de esas partes es, ¿no? De qué células está que se originan. Pero pueden estar las 3 incrementadas, sí, pero de todas maneras hay una que predomina. Siempre va a haber un predominio de alguna estirpe celular. Y esa es la que va a determinar finalmente el diagnóstico de la neoplasia, y por lo tanto, a partir de ahí se hace pues el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ya para terminar con esta parte, el feocromocitoma, acuérdense que es un tumor neuroendocrino. Si es neuroendocrino, está en la médula, ¿no es cierto? El 90% secretan adrenalina, y hemos dicho que el 10% de la estructura medular produce noradrenalina. Por lo tanto, esto está más en relación con la producción de adrenalina que no la adrenalina. Por eso el 10% de los feocromocitomas pueden ser no funcionales, ¿no? Vemos aquí patrones de nido de células tumorales rodeadas de capas de células sustentaculares, eso lo vimos también en la diapositiva, y vimos también el estroma fibrovascular, ¿no? Como hay arteriolas ahí que están dando vueltas a los nidos de células, ¿no? Hay células tumorales con presencia de inclusiones intracitoplasmáticas, lo acabamos de ver, anastomosándose, similar a las células normales, ¿no? Y lo que hemos visto con esa coloración especial es gracias a estos marcadores inmunohistoquímicos. Puede ser cromogranina, la sinaptofilcina, enolasa y la CD56, que son los que utilizamos para dar el diagnóstico. Y para ahora, y para terminar también con todo lo que es esto, la patología endocrina, vamos a ver el páncreas. El páncreas desde el punto de vista endocrino, ya sabemos que el páncreas tiene doble función, exócrina y endocrina. Nos interesa ahorita el páncreas endocrina, donde vamos a encontrar justamente el compromiso de las células de los islotes de Langerhans. Ahí para recuerdo de su páncreas normal, de su histología normal, pueden ver los tabiques, los acinos, ¿no? El tejido exocrino, donde vamos a ver las glándulas, tanto por un lado glándulas secretoras, por otro lado los secretorios, ¿no? O conductores, mostrando pues sus diferentes conductos en los cuales va a haber epitelio simple cilíndrico, y el otro tanto en el endocrino, representado por los islotes de Langerhans, ¿no? Estos están íntimamente relacionados pues con los capilares, dado que su producción hormonal va directamente a la sangre, ¿no? En cambio, la producción de todas las sustancias del páncreas exócrino, y ustedes saben que se van a la segunda porción del duodeno, donde se unen con las sangres biliares, ¿no? Para producir en el intestino la emulsificación de las grasas. Aquí miren este esquema, en esta foto, perdón, miren ahí un islote de Langerhans, ¿no? Se puede ver claramente. Y esto, un recuerdo histológico, es que en los islotes de Langerhans nosotros vamos a tener hasta 5 estirpes celulares. Las células alfa, la beta, la delta, células G y células F. Ya sabemos que las que hay en mayor cantidad son las células beta, ¿no? Representan el 70%. Y estas son las encargadas de producir insulina. Después de estas, las células A o células alfa, encontramos hasta un 20%. Y estas son las encargadas de producir glucagón, ¿no? Entre las dos son 90%, miren. Mientras que un 5 a 10% puede estar ahí ocupada por las células D o delta, que se carga del proceso somatostatina. Y una pequeña cantidad, que puede ir de 1 a 2%, está representada por la célula G, que produce gastrina, y la célula F, que produce polipéptido pancreático. Y aquí nuevamente con estos marcadores inmunohistoquímicos se puede diferenciar cada una de las diferentes células de los islotes de Langerhans. El páncreas está íntimamente relacionado pues con trastornos metabólicos de tipo
de tipo hiperglicémicos, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes cuadros de diabetes. Ya dice usted la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, en ambos se va a ver daño finalmente de los islotes del Angelman. Aquí, por ejemplo, en este islote vamos a ver inicialmente una insulinitis. Ya sabemos que es una inflamación de los nódulos o de los islotes del Angelman, ¿no? Entonces, como pueden verse acá, hay una gran cantidad de linfocitos, ¿no? En el desarrollo de diabetes tipo 1 se puede encontrar este infiltrado, por eso que se dice que son de tipo autoinmune, ¿no? Que se debería que por reacción de las propias células que atacan al organismo, pues termina produciendo pues daño de los islotes y por lo tanto una falta de un daño de las células y por lo tanto una falta de la producción de la hormona, ¿no? En este caso de la insulina. Y esto va a generar porque se produzcan trastornos con el metabolismo de la glucosa. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos la relación que hay con la obesidad, ¿no? Entonces la presencia de tejido graso y la vascularización. Aquí tenemos que puede haber que hay una falta en la producción o de repente puede haber una resistencia a la insulina, ¿no? O sea, que no haya un adecuado accionar de esta a nivel periférico. Aquí podemos ver un cuadro comparativo entre las dos diabetes, sobre todo de interés clínico, ¿no? Clínico laboratorial, que ahí les puede servir para diferenciar uno de otro. Aquí en esta imagen, como pueden ver, ya no se ve un islote normal, ¿no? Como pueden ver, se ve islotes con, valga la redundancia, con islas de células, ¿no? Miren, con islas de células que están separadas por zonas de fibrosis. Entonces aquí se observa un material rosado hialino, ¿no? Que son depósitos de amiloide. Entonces cuando hablamos de ateromas, ya hemos dicho que nos referimos a depósitos de material graso, ¿no? Pero cuando hablamos de material amiloideo, nos referimos a depósitos de material proteico, ¿no? Entonces la amiloide se deriva de la amilina, que es una proteína justamente segregada junto a la insulina. Se trata de un hallazgo característico en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, este tipo de islotes, ¿no? Que presentan una falta relativa de insulina, pero aún tienen islotes, o sea, aún se ven así, ¿no? Puede haber alteraciones en la secreción de la insulina por las células beta o resistencia periférica a la insulina. Aquí en este otro, por ejemplo, miren, ya un poco más dañado, ¿no? Vemos la disfunción de las células beta. Va a provocar la disminución de la secreción de insulina y también de polipéptido amiloide, de los islotes, ¿no? La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 se ven que son obesos, ¿no? Por eso que en primera línea, pues el tratamiento es dieta y ejercicio físico. No todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen además material amiloide en los islotes. Por lo tanto, en su patogenia todavía se sigue discutiendo cuál sería la razón, ¿no? Pero ya se ha visto que hay diferentes mecanismos cómo se obtiene energía por el organismo, ¿no? Y ustedes saben que la principal fuente de energía pues son los carbohidratos, ¿no es cierto? A partir del cual se obtiene glucosa. Pero si es un paciente que está en ayunas, por ejemplo, y no toma desayuno y no hay carbohidratos, pues igual va a tener energía. Para eso apela a los cambios bioquímicos, ¿no? A los diferentes mecanismos para que pueda producir glucosa a partir de lo que tiene. Puede producirlo a partir de la grasa que tenga en el cuerpo o incluso de algunas proteínas que puede tener el cuerpo a través de diferentes mecanismos bioquímicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que realmente es un poco complejo poder entender el inicio, pero que
en bioquímica justamente donde nos terminan de dar una noción bastante clara de lo que es, ¿no? Para poder entender mejor qué es lo que ocurre con esta enfermedad. Ya saben que en la diabetes, pues, se afecta a todos los órganos, ¿no es cierto? Ahí, debido a la macroangiopatía diabética, justamente, al igual que la microangiopatía, ¿no? Entonces, tanto afecta la gran circulación como la pequeña circulación. La macroangiopatía diabética, tenemos la aterosclerosis acelerada, que afecta a la aorta, las arterias de la mano, de tamaño grande y mediano. Puede ocasionar infarto de miocardio por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que es la causa más frecuente de muerte en los diabéticos. A nivel periférico, a nivel distal, puede causar gangrena, asimismo aterosclerosis hialina. El riñón no escapa tampoco al daño renal, al daño de la diabetes, ¿no? La glomerulosclerosis renal justamente es el cuadro ya bastante estudiado. Aquí podemos ver una aterosclerosis hialina renal bastante avanzada, como ven, está comprometiendo casi el 50% del glomérulo, y ahí vemos la arteriola aferente tortuosa, muy engrosada, ¿no? Ahí tiene. Es evidente la naturaleza amorfa, justamente el grosor de esta arteriola, ¿no? Y lo otro que les había dicho, la microangiopatía, ¿no? En donde se puede ver engrosamiento difuso de las células basales, hay capilares de piel, músculos estriados de las retinas, músculos estriados, retina, glomérulos renales, en la médula renal. Entonces, en cualquier parte puede comprometer. El riñón es uno de los órganos que se afecta más, produciendo cuadros de insuficiencia renal, los cuales pueden presentar diferentes patrones, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, ahí puede iniciar con aumento de tamaño nomás, luego engrosamiento de membranas basales, puede pasar una glomerulosclerosis difusa, glomerulosclerosis nodular. Entonces hay todo hay hasta seis variantes o 6 patrones que le sigue el daño renal, ¿no? Aquí en esta otra, por ejemplo, se puede resaltar el engrosamiento de la membrana basal, ¿no? De los túbulos. Él también es un paciente diabético. Y ahí ayudado por correlación especial, ¿no? Y por histoquímica, con correlación PAS, que es el ácido periódico de Chile. En este otro glomérulo, por ejemplo, podemos encontrar engrosamiento de nódulos. Y acá, miren ahí, estos riñones, cómo están totalmente afectados. Aquí pueden ver un quiste, ¿no? Pueden ver zonas de necrosis. Acá, miren, una glomerulosclerosis nodular. Esto se puede notar en la enfermedad de Cribstadt-Wilson, difusa también podemos ver ahí. Entonces hay un aumento difuso del materia mesangial en los nódulos celulares. Ahí pueden ver otra glomerulosclerosis nodular, ¿no? Una glomerulosclerosis difusa. Ahí material arteriolar hialino. Ahí tenemos las lesiones por Klinefelter-Wilson. Y ahí se puede ver una arteriola totalmente ya ocupada, ¿no? Bueno, la meta es mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, justamente de la insulina, ¿no? Entonces, si falla esta, vamos a encontrar un exceso de glucosa en la sangre. Ahora, con respecto a las neoplasias, se dice que el 2% de todas las neoplasias pancreáticas es más frecuente en adultos, pueden ser únicos o múltiples, pueden comprometer la cabeza, el cuerpo, la colon, más frecuentes en la cabeza, y estos pueden dar sintomatología más temprana debido a situaciones de obstrucción que va a producir a nivel de la segunda porción del duodeno. Y asimismo, cuando presenta criterios de malignidad, pensar en que puede hacer metástasis a distancia, ¿no? Aquí vemos 3 síndromes clínicos más frecuentes
y distintivos, como pueden ser el hiperinsulinismo, la hipergastrinemia, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Y hipergastrinemia y síndrome de Zollinger-Ellison, y también el MEN, ¿no? El MEN, lo que habíamos visto también en neoplasias endocrinas múltiples. Ahí pueden ver los diferentes nódulos, pueden ser únicos, múltiples. Y aquí podemos ver en caso de hiperinsulinismo, producido por un insulinoma, ¿no? Que son los tumores de células B. Y así se puede observar un adenoma. Ahí vemos las células. Están ahí con una cápsula que separa prácticamente el tejido pancreático normal todavía, pero como se puede ver alrededor, gran cantidad de infiltrado linfocitario, tratando de alguna forma de limitar el tumor. Ahí se puede ver claramente la cápsula. Hacia arriba, la neoplasia, ¿no? El adenoma, y hacia abajo vemos el tejido pancreático todavía normal, separado por esa cápsula. En este paciente podemos encontrar, pues, esto, si bien puede estar produciendo insulina todavía ese páncreas, ya es notorio los cuadros de hipoglucemia. Aquí en esta otra imagen podemos encontrar en las tumores células de los islotes. Ahí se puede ver, si bien puede observarse algunas células de similares características, puede haber también pleomorfismo, incluso mitosis, y característico es el acúmulo de material amiloide, ¿no? Puede ser en abundante cantidad. En los marcadores inmunohistoquímicos se puede reconocer, como ya les dije, los diferentes tipos de células, ¿no? En el caso de los gastrinomas o un síndrome de Zollinger-Ellison, ahí pueden ver el compromiso entre el páncreas y la parte gástrica. Acá se debe a hipersecreción exagerada de gastrina, ¿no? Ya sabemos que también se produce en el páncreas, y en donde además se va acompañado de úlceras pépticas graves. Localizaciones puede ser en el duodeno, peripancreático y en el mismo páncreas, ¿no? 50% son localmente invasivos o con metástasis al momento del diagnóstico. Lastimosamente, pues los tumores de páncreas, igual que el tumor de vesícula biliar, igual que el hepatocarcinoma, es decir, la neoplasia maligna de estos tres órganos, realmente esto da poca clínica. Cuando da la clínica es porque ya está bastante avanzado, y generalmente el tiempo sobrevivida pues puede ser de 6 meses a 1 año, ¿no? Son de peor pronóstico. En el caso de los gastrinomas, ahí pueden verse una formación glandular, pero como rosetas, ¿no? Se puede ver ahí un patrón bien cohesivo, difuso, pero que empieza a formar rosetas. Y acá, también tenemos tumores de células alfa, o glucagomas. Ya dijimos que son los segundos en frecuencia. Ahí se puede ver vista macroscópica por acá con una parte mixta, quística y parte sólida. Aquí en esta otra imagen, miren, se separa también otro segmento de páncreas, y como puede verse, se ve zonas de hemorragia y necrosis. Al corte histológico se demuestra esas zonas de necrosis, y ahí pueden seguir un patrón de tipo giriforme, ¿no? Y como pueden ver, como que estuvieran dando vueltas en espiral, ¿no? Miren, entonces ese es un patrón giriforme característico de estas células alfa, y los tumores en este patrón se componen generalmente pues de estas células, ¿no? Bueno, aquí para algunos datos clínicos que les puede servir para que puedan reconocer en sus pacientes. Y acá igualmente los tumores endocrinos pancreáticos a manera de resumen, ¿no?
y también teniendo en cuenta pues algunas localizaciones y su comportamiento de cada uno de estos tipos de tumores, ¿no? Bien, entonces con esto ya terminamos lo que es la patología endocrina. La próxima semana tienen teoría con, creo que es leucemias, si mal no recuerdo. La clase del próximo martes, ¿de qué es? Son 2 creo los que van a tener, ¿no? La clase del martes, ¿se acuerdan qué es? Toca a la doctora Mirna, le toca ver justo ese tema, Sí. y es el tema de, a ver, permítame un ratito. Las 2 siguientes son la doctora Mirna, porque la última clase conmigo. Sí, dígame. toca patología endocrina 2 con la doctora Mirna. Recién la teoría lo... No, ya, claro, sí, tiene razón. Sí. Sí, doctor. No, pero va a ser 2 teorías esta semana. Eso, patología endocrino 2 consta de los temas de paratiroides y suprarrenal, según el cronograma.